días. Pues como todos los lunes vamos a informar sobre los precios de los combustibles. Esto es muy importante porque de esta manera, con la competencia, se controlan, se regulan los precios para que no se cobre de más, que no haya abusos en el precio de las gasolinas. Nosotros hemos sostenido el compromiso de no aumentar los precios en términos reales. Desde que llegamos al gobierno no ha habido gasolinazos ni habrá gasolinazos. Pero no queremos que los márgenes de ganancia sean excesivos de quienes se dedican a la distribución de los combustibles, que no haya abusos y que además se den litros de a litro, que no se le robe al consumidor. Entonces, por eso es importante mantener esta información, que lo ha hecho muy bien Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor. Ellos hacen constantemente investigaciones de precios y por eso se puede informar a los ciudadanos. No solo en este caso, sino en todo. La Procuraduría lleva a cabo un seguimiento sobre los precios y tiene un sistema de información al público, pero esta conferencia de los lunes permite que más gente se informe. Por eso le vamos a dar la palabra a Ricardo para que nos informe sobre quién es quién en los precios de los combustibles y luego el avance de las obras que se están construyendo para el desarrollo del país. Vamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Los precios de las gasolinas, la regular, la encontramos con el precio más alto y el margen más alto en ExxonMobil, en Monterrey, Nuevo León, 19 pesos con 92 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 53 centavos. Y lo comparamos con el margen de 28 centavos por litro que tiene US Fuel, el más económico y con el menor margen en Chihuahua, 17 pesos con 31 centavos por litro. Para la gasolina regular, la Premium, Shell en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, 21 pesos 89 centavos por litro, un margen de 4 pesos 89 centavos, bastante mandados con el margen. Max Gas, en Ramos Arizpe, Coahuila, en comparación con un precio al público a 16 pesos 99 centavos por litro y un margen de 24 centavos por litro. En el diésel Oxogas, en Monterrey, Nuevo León, 20 pesos 55 centavos por litro con un margen de 4 pesos con 13 centavos y 27 centavos de margen en Citlaltepec de Trinidad, en Tlaxcala, con un precio al público de 17 pesos con 20 centavos de franquicia Pemex. Si vemos los promedios por marca, las tres marcas más caras en esta semana, Chevron, Redco y Arco, mientras que las tres más económicas, Total, Orsan y G500. Tenemos también, con corte al 18 de septiembre, que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo, $39. Ese mismo día, el promedio para el diésel, 19 pesos 45 centavos, para la Premium, 19 pesos 22 centavos y para la regular, 18 pesos con 73 centavos. Continuamos, como cada semana, con las verificaciones. Las hacemos solo a las gasolineras que son denunciadas a través de la app de litro por litro, que se sigue descargando de manera gratuita en Android y en iOS, ambos sistemas, y lo hicimos a través de 207 visitas o verificaciones. 2 gasolineras no se dejaron verificar, quiere decir claramente que algo están escondiendo. Una en Silao, Guanajuato, Grupo Seca Gasolineras, en Avenida Prolongación 5 de Mayo 105, para que los de Silao se cuiden de esta gasolinera que no nos dejó verificar. Ya para cuando entremos, pues ya sus chanchullos ya los han de haber tratado de componer o de arreglar. Y lo mismo debió de haber pasado en servicio de Pozolcol, en Cuernavaca, Morelos, Avenida Plan de Ayala 813, para que tomemos muy en cuenta los consumidores este dato. Nosotros encontramos 27 bombas con irregularidades en esta semana. 12 de esas bombas fue en Tihuatlán, Veracruz, donde encontramos en todas las bombas alteradores en el pulsador. Ahí podemos ver una fotografía de estos alteradores que ya se ha dado vista y denuncia en la Fiscalía General de la República. Si vemos a través de la app, sin tomar en cuenta el margen de cada gasolinera, solamente el precio final al consumidor, tenemos que las más baratas es franquicia Pemex en Veracruz para la regular, 15 pesos 85 centavos por litro, y en Soriana también de Veracruz, 16 pesos con 5 centavos. Ahora Soriana le anda ganando a Coscogas, entonces que se ponga buena la competencia para que den precios bajos. Eso es lo que ocupamos, que muchas gasolineras se esfuercen por dar un mejor precio al consumidor. Las más caras en el otro lado del espectro, en Santa Ana, Sonora, dan una gasolinera de Chevron, 20 pesos 69 centavos por litro, y franquicia Pemex en Jamaica, Jalisco, 20 pesos 66 centavos. Para la gasolina Premium, franquicia Pemex, 15 pesos 90 centavos en Veracruz, y en Soriana, 16 pesos con 15 centavos también en Veracruz. Las más caras, 22 pesos 10 centavos en franquicia Pemex, Guasave, Sinaloa, 22 pesos 10 centavos, 21.99 en Shell de Aguascalientes. Esa Shell de Aguascalientes también ha estado apareciendo frecuentemente con precios altos. Allá todos los de Aguascalientes pueden buscar otras opciones a través de la app de litro por litro, que las hay y muchas. Y vemos en el diésel 15.90 franquicia Pemex, Veracruz, y 16 pesos con 9 centavos franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz.
Veracruz. Las más caras, 21.97 para diésel, franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa, y 21.70 franquicia Pemex en general, Eleodoro Castillo en el estado de Guerrero. Y seguimos monitoreando también los servicios sanitarios, quién tiene los mejores, más limpios y que no los cobran. También esto lo pueden verificar a través de la app de litro por litro. Y en el gas LP, el más caro para tanque estacionario Coragas, 12 pesos con 9 centavos por litro en Canatlán, Durango, con un margen de 2 pesos 92 centavos en comparación con Arteaga, Coahuila, donde está a 8.10 por litro en Convixa y un margen de 1 peso 27 centavos. Y en el cilindro de gas, en Coragas, Canatlán, Durango, 22 pesos 39 centavos por kilo con 4 pesos 80 centavos de margen, un margen alto. Y lo comparamos con gas del trópico en Suchitán de Zaragoza, Oaxaca, 16 pesos con 98 centavos por kilo, un margen de 3 pesos 76 centavos, más de 1 peso de diferencia de margen. Y tenemos estabilidad en los precios, aunque en estas últimas 2 semanas hemos visto una tendencia a la baja en los precios promedio del gas LP en todo el país. Continuamos también con las verificaciones a las gaseras. Verificamos 90 en esta semana, 2 resultaron con infracción, pero lamentablemente 3 no se dejaron verificar. Obviamente están ocultando el que no dan completo los kilos o los litros de gas LP. Una que es gas El Ribereño en Abasolo, Coahuila. Otro más es Edwin Estrada López en Tecamac, Estado de México. Y gas Oleña en Acapulco, Guerrero. También ocultando esta información, pues ponen sobre aviso a los consumidores. En general, buenos resultados en las verificaciones que realizamos. Por eso, si no tienen nada que esconder estas gaseras, pues deberían de dejarse verificar. Van a salir como las demás, en promedios muy aceptables en todo lo que estamos midiendo y que en consecuencia responden al consumidor. Muchas gracias, que tengan buen día. Vamos a los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 21 de septiembre de 2020. En la torre de control y servicios de extinción de incendios se avanza en el montaje de estructura metálica. Asimismo, en los edificios del interior se continúa trabajando en los acabados de muros, instalación eléctrica, colocación de tubería e instalación de ductos de aire acondicionado. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se efectúa el izaje y montaje de columnas, traves y losas prefabricadas en el cuerpo 1 bis del tren suburbano. En el cuerpo 3 del sótano se trabaja en el armado de plantillas, coronas y zampeado de muros en cepas de cimentación. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo el montaje de placas en cubierta del tanque vertical atmosférico 1, conformación de terraplén en vialidades, aplicación de pintura en muros del edificio de control y torre de vigilancia. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se trabaja en los alojamientos, vialidades y casetas de sopladores de las plantas de tratamiento de aguas residuales 2, 3 y 4, así como en la planta de almacenamiento de agua potable primaria. En la pista y plataforma militar se ejecutan trabajos de construcción de losa de concreto malo y concreto de alta resistencia, tendido de tubería eléctrica y colocación de tubos de concreto preesforzado. En los organismos de la Fuerza Aérea Mexicana se realizan las instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, drenaje pluvial, red de voz y datos y sistema contra incendios. A la fecha, se han generado 41.480 empleos civiles. Faltan 546 días de construcción. Gobierno de México. Es viernes 18 de septiembre, estamos en las columnas donde van a recibir equipos pesados que ya se están construyendo en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Me acompaña el director del Instituto Mexicano del Petróleo, quien está supervisando todos los equipos de proceso. El reporte esta semana. Con el objetivo de contribuir a la autosuficiencia energética, maximizar el beneficio económico y social y detonar el desarrollo en el sureste, el Gobierno de México impulsa la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. El avance de esta semana respecto a los paquetes que tiene asignada la empresa ICA Fluor comprende la conclusión de la fase de pilotaje de las plantas de proceso isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada, todas estas correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Asimismo, se trabaja en la construcción de las 6 columnas de la mesa 1 de tambores de coque en la planta de coquización retardada y se avanza de acuerdo al programa en las actividades de cimentación de la mesa 2 y en los trabajos alternos de las plantas combinada y coquizadora. En esta primera etapa, la empresa Samsung, quien tiene a cargo el paquete 2 y 3, continúa con el trabajo de pilotaje con un avance del 48% y 54% respectivamente, para un total de 5.221 pilas ejecutadas que soportarán plantas de proceso y racks de tuberías. Con 11.9 kilómetros de excavaciones y 7.128 metros cúbicos de concreto, la compañía Techint ha concluido la construcción de 420 pilas en las plantas de aguas amargas y tratadora de aminas del paquete 4A, así como con la ingeniería de cogeneración y casa de bombas. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se ha concluido la construcción de las cimentaciones profundas de 29 tanques verticales con inclusiones y 20 esferas de almacenamiento en pilas, 8 tanques en proceso de excavación, 6 en proceso de capa de reparto y 4 en proceso de cimentación. En el paquete 6 se realiza el colado de la losa del techo de la partida militar y las losas de cimentación del edificio administrativo A y C, además de los trabajos de cimentación del cuarto de control central y del edificio de mantenimiento satelital. Los talleres industriales en Estados Unidos, Italia, Turquía e India reportan los avances de algunos equipos críticos que están en construcción, equipos como reactores, columnas de destilación y tambores de coque. Todos estos se adjudicaron en compras tempranas. En el vivero existen 35.750 especies en desarrollo. Tren Maya, reporte de avances. Semana 5 de 157. Esta semana se realizaron actividades de avance de obra en las siguientes áreas: obra pesada y terracería, geotecnia, finalización de la campaña en tramo 1, desmontaje de vía antigua, derecho de vía, delimitación con cercado del derecho de vía,
Producción acumulada de durmientes, 31.880. Topología y cartografía, trabajos en tramo 4. Acompañamiento de lina y salvamento arqueológico. Con base en el vuelo LIDAR, el Laboratorio de Geomática ha procesado información para que los arqueólogos acompañen las obras y realicen una prospección arqueológica. La geomática permite conocer a mayor detalle una superficie y gestionar información geográfica para identificar posibles vestigios. Con los datos obtenidos, se generaron estrategias de recorrido de superficie, de inspección y de supervisión de los estudios de geotecnia para cada tramo. Por el momento, se ha encontrado arquitectura de tierra, arquitectura monumental de piedra y pequeñas unidades habitacionales. Con estas acciones, se fortalece el objetivo institucional de garantizar la permanencia del patrimonio cultural en el trazo. El Tren Maya y el INA salvaguardan el patrimonio cultural del sureste. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. El Corredor Interoceánico informa el avance de obras al 21 de septiembre de 2020. El Istmo de Tehuantepec cuenta con una posición estratégica para las rutas de comercio mundial. La plataforma logística ofrecerá un servicio eficiente y competitivo en tiempo y costo para la movilización interoceánica de mercancías. En el puerto de Coatzacoalcos, avanzamos en los tramos de 80 y 50 metros de muelle, con acciones de colocación de tabla estaca para contención, hincado de pilotes, habilitación de acero en plataforma, saneo del área de antemuelle y descabece de pilotes. Con ello, se incrementará la capacidad operativa para embarcaciones que transportan insumos como azúcar y graneles. En el puerto de Salina Cruz, para el armado del rompeolas oeste, inició la fabricación de elementos de concreto, los cuales llegan a pesar hasta 19 toneladas cada uno. Se crearán más de 13.000 elementos que servirán para disipar la energía del mar en el rompeolas oeste. Cumpliendo con el compromiso de cuidar el medio ambiente, se realizan recorridos continuos desde las 4:30 de la mañana para monitoreo de tortugas en la playa colindante con la obra. Así, aseguramos que no sean saqueadas o depredadas. Con el objetivo de transportar más carga y aumentar la velocidad, en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúan los trabajos en los 5 tramos que integran la vía, con un avance promedio del 12%. El proceso constructivo inicia con levantamiento topográfico, desmonte y desmantelamiento de vía. Después se hace el movimiento de terracerías para nivelar el terreno. Se forman los drenajes y se da mantenimiento a estructuras como los puentes. Y finalmente, colocamos los nuevos materiales: balasto, durmientes y rieles. El corredor será un vehículo para acercar la producción local, resultado del desarrollo económico regional, a los mercados de otras regiones del país y del mundo. Gobierno de México. Para iniciar los trabajos a lo largo de los 57.8 kilómetros de la obra, previamente especialistas en materia ambiental realizan acciones de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha, 97.9%. Autosimbra 1. Se realizan trabajos de postensado y desimbrado en el elemento colado la semana anterior, tramo 30-31 del viaducto 2, de 55 metros de claro, así como el colado de la losa central del claro 28-29. Terracerías 2. Se concluyó con la perforación, armado y colado de 2 pilas para cimentación de la losa de apoyo, de un total de 94 pilas, solamente falta una. Terracerías 3. Se colocan muros prefabricados en este tramo de línea en superficie para el confinamiento del viaducto. Viaducto 4. Se avanza en el desmontaje de Autosimbra 4, con la que se colocaron 15 claros de 64 metros. Se continúa con la colocación de acero de refuerzo en el claro 6-7 de este viaducto. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Se realizan trabajos previos al montaje de elementos prefabricados. Se cuenta con la totalidad de los elementos prefabricados para este frente. A continuación, se muestra el proceso de montaje de obra con elementos prefabricados. Inicia con la construcción de la cimentación en el sitio, el montaje de la columna, luego el capitel y por último, la colocación de traves. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Bueno, vamos. Buen día, presidente Daniel Escobar, corresponsal de Tiempo Futuro. Bueno, ayer, el fin de semana fueron días de manifestaciones aquí en la Ciudad de México. Ayer, desde el sábado, Frena llega al Monumento a la Revolución, intenta avanzar hacia el Zócalo capitalino y se queda en el Palacio de Bellas Artes. Ellos dicen que no se van a ir hasta que usted renuncie. Pero, primero preguntarle cuál es la razón por la cual no pudo avanzar hasta el Zócalo capitalino, si se les va a permitir llegar hasta aquí para empezar con ese tema. Bueno, pues que tienen garantizado su derecho de manifestación, lo expresé ayer. Están acampados, yo creo que pueden ahí manifestarse donde están y van a ser respetados, cuidados para que ejerzan sus derechos a la libre manifestación. Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, si no entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Entonces yo en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie.
es un método democrático. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten, y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí, apalenque Chiapas, ¿no? Si el pueblo dice que me quede, pues termino en el 2024. Ese es el procedimiento establecido. Antes se tenía que esperar a que terminara el sexenio. Ahora existe este mecanismo de revocación de mandato. Yo quería inclusive de que fuese antes. También se puede, si convencen a los legisladores de la oposición, que fueron los que no quisieron que la consulta de revocación de mandato se llevara a cabo el mismo día de la elección, es decir, en junio del año próximo. Si ellos presentan el escrito solicitando que se haga esa iniciativa, yo estaría de acuerdo, de que no nos esperemos hasta marzo del 22, sino ya en junio del año próximo. Ese es un procedimiento. También, si no cambia la fecha, yo estaría de acuerdo en que se adelantara, para darles a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo. Si no es así, pues entonces vienen las elecciones también de junio y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, los que nos apoyan, que voten por los partidos opositores a nosotros, los que no quieren que haya transformación, los que quieren que continúe el antiguo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Entonces tienen esa posibilidad. ¿Cuánto falta de aquí a junio? Pues menos tiempo, que serán 9 meses, ¿no? Aproximados. Entonces tienen también esa posibilidad. Y pues que se articulen, que terminen de formar ya el bloque conservador, reaccionario. Es cosa de que se junten en Chihuahua ahora con lo del agua. Ayer me estaban informando, pues ya fue un meeting del PAN. Ahí estaba senador Madero, que tiene aspiraciones a ser candidato de ese partido a la gobernatura. Nada más que ojalá y se cuide para que no se lleven a cabo actos anticipados de campaña. Pero bueno, ya es muy claro de que ese movimiento, supuestamente en defensa del agua, es una bandera partidista con miras a las elecciones de Chihuahua, porque se va a renovar el gobierno de Chihuahua. Va a haber elecciones de gobernador en Chihuahua en junio del año próximo. Entonces ahí está ese grupo. Estos también, porque tienen relación con este otro grupo que se llama Frena, y pues tienen también a los intelectuales orgánicos que también están en contra de nosotros, y los expresidentes Salinas, Calderón, otros. Entonces pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, democrática en las elecciones de junio del año próximo. Nosotros vamos a seguir garantizando las libertades. ¿En esta ocasión les permitirían llegar hasta el Zócalo, esta manifestación? Ahora ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad. La información que me dieron es que había riesgos de provocación, y la verdad que sí queremos cuidarlos. Ayer mismo que uno de los dirigentes, según los medios de información, se puso mal, sí di instrucciones para que se le atendiera, que no faltara servicio médico, y están en su derecho de manifestarse. En ese mismo tema, preguntarle, ¿qué dice usted respecto de que ahora se manifiestan como años antes tanto criticaron las casas de campaña nuevas, diciendo que que había 1,000 o 500 casas para quien quisiera quedarse a acampar ahí, para pues que se hiciera más grande el movimiento? Pues es su derecho de ellos, hay que garantizarlo. Nada más que tiene que ser auténtico, no es, manifestaciones en carro. Ahora, pues fue un avance, porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sean solo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles, porque yo caminé durante mucho tiempo y me quedaba en el campamento, y cuando estuve en casa de campaña, pues ahí dormía. Por eso tengo autoridad para decirle a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes. ¿Qué edad tú tienes? ¿De cuántos son? No quiero hablar del tema, porque hay que respetar, aunque se trate de una persona, de 10, de 15, de 20, de 1,000, de 5,000, de 10,000, de los que sean, hay que respetar. Las provocaciones a las que se refiere es porque había otras manifestaciones. Sí, había otras manifestaciones, y el cuidado de la catedral por parte de la autoridad, porque está abierta y no queremos que haya ningún acto de provocación. No se refiere a ellos, sino a las otras manifestaciones, un poco como para dejar claro quién podría haberle hecho daño a la catedral. Es cuidar nada más, que no haya enfrentamientos, que no haya confrontación, que sea pacífico todo. Gracias, presidente. En un segundo tema, el asunto de la semana pasada se reunió Alfonso Romo con algunos legisladores y también presidentes de cámaras en Monterrey para ver el tema de la zona acerera y de carbón allá en Coahuila, sobre todo por lo que se está viviendo en torno al asunto de Altos Hornos. Según un boletín del legislador Armando Guadiana, de senador, decía que Alfonso Romo hablaba del compromiso del gobierno federal para atender el tema de pues tener algunas acciones concretas para resolver esta situación de crisis que se está generando en la zona, porque bueno, pues por un lado está el proceso legal, ya sabemos, por otro lado está también el tema de los empleos. ¿Cómo va a actuar el gobierno federal y qué propuestas habrá para este sector, sobre todo la industria acerera y del carbón? Sí, miren, lo primero es que se repare el daño que se causó con la compra
de parte del gobierno la venta de parte de esta empresa del señor Ancira de una planta de fertilizantes que en el marco del llamado Pacto por México se compró a un sobreprecio que se calcula de más de $200 millones. Era una planta parada, inactiva, se podría decir chatarra, porque llevaba como 16 años sin actividad. Entonces se hizo un avalúo a modo y se pagaron $200 millones del presupuesto público de Pemex por esa planta. Esto está en la misma denuncia que hace el señor Lozoya, pero desde antes ya nosotros habíamos hecho esta denuncia, de modo que se tiene que reparar el daño. Ellos dicen que no, pues entonces no podemos hacer nada porque existe esa deuda con el pueblo de México. Los de Altos Hornos, una vez un nuevo socio, quien quería adquirir la planta, porque todavía no ha quedado esto claro, quien estaba en tratos para comprar Altos Hornos o comprar acciones, el señor Julio Villarreal, nos mandó a decir que si él adquiría Altos Hornos, él iba a hacerse cargo del pago por el sobreprecio, en el caso de la planta de fertilizante. O sea, que iba a reparar el daño. Y le dijimos que aceptábamos, porque nos mandó a preguntar que si podríamos estar de acuerdo. Dijimos que sí. Incluso hasta se mencionó la posibilidad de que pagaran poco a poco, desde luego, no a largo plazo, sino que se diese una recuperación en el tiempo que vamos a estar en el gobierno, que recuperáramos todo. Pero después, yo creo que mal asesorados, ya ven cómo son algunos abogados, no todos, porque entre más se enredan las cosas, pues más ganan ellos. Es como los fiscalistas que les dicen a las empresas, a los bancos, a los grandes contribuyentes: no te preocupes, no vas a pagar eso de impuesto, y los meten en problema, porque ya no es el tiempo en que estaba tomado el SAT, y que los despachos fiscales y abogados eran los que mandaban. También en el caso de la corrupción, habían abogados famosos que hasta que se anunciaban, dice: no tengo ningún cliente en la cárcel, todos están afuera, porque pues se toleraba la corrupción y todo era influyentismo. De modo que después de que yo planteé esto aquí en el Reforma, salió la declaración de que ellos no se hacían cargo de pagar los $200 millones, o que lo iban a reparar el daño. Pues yo dije, no hay ningún problema, primera reparación del daño, pues debe de continuar el juicio. ¿Ha buscado comunicarse con Villarreal para saber qué fue lo que sucedió ahí? No, fue en esa ocasión. Y no sabemos cómo va hasta ahora que me estás preguntando, que se dio esta reunión, no sabía. Pero la postura del gobierno, para que quede claro, es: no hay ningún trato mientras no devuelvan el dinero que recibieron de más de manera indebida por la venta de esta planta de fertilizantes. Es una historia de esas que deberían de escribirse. Lo que pasa es que en todo el periodo neoliberal los intelectuales estaban dedicados a quemar incienso a los gobernantes. La consigna era obedecer y callar, y hacían novelas y artículos, pero para favorecer al régimen. Recuerdo la novela de Morir en el Golfo de Aguilar Camín, que hizo para retratar a la quina en la época de Carlos Salinas, con crónicas de ese gran periodista que ahora ya no nos acompaña, pero qué bien que sigue ahí guardado, cuidándose, Reyes Razo, Miguel Reyes Razo. Bueno, pero debería de escribirse. Imagínense, en el tiempo de las privatizaciones, cuando Salinas decide entregar los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, bancos, minas, empresas, entrega esta planta de fertilizantes a uno de sus allegados, que fue hasta gobernador, creo, de Coahuila. O a él le llegó la planta, Montemayor, y luego él la entrega al señor Ancira, planta de Fertimex, porque desaparecieron Fertilizantes Mexicanos, que era una empresa pública. ¿Cuál era el discurso entonces? Que había que privatizar porque el Estado era burocrático, obeso, corrupto. Entonces ese era el discurso, y que había que pasar todas las empresas públicas y los bancos a particulares. Ahí se dieron los grandes cambios. Pasa el tiempo, el señor Ancira consideró que no era negocio tener la planta, la cierra, pasan 16 años después de que estaba cerrada, y deciden comprarla. O sea, primero privatizadores, y de nuevo estatistas. ¿Por qué esos cambios, esos bandazos? Por la corrupción. Entonces viene lo del Pacto por México y dicen: vamos a producir fertilizante para apoyar a los campesinos. Y hacen esta operación. Pero no solo compran la planta, que estaba inservible, sino que destinan $500 millones adicionales para repararla. Estamos hablando de un quebranto de cerca de $1,000 millones en esa operación. O sea, lo que costaba realmente la planta, más el sobreprecio, más lo que destinaron para repararla. O sea, hablamos de $1,000 millones, son 23 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo, en una sola operación. Ahora, ahí estamos echando a andar la planta, porque ¿qué hacemos? ¿La vendemos? ¿Cuánto nos dan? Pues muy poco. ¿La dejamos abandonada? Sería una irresponsabilidad. Entonces optamos por echarla a andar, y ahí se está ya produciendo. Tenemos problemas porque no tenemos gas que se requiere para la elaboración del fertilizante. Pero bueno, ahí vamos, enfrentando todo esto. Y hablaba también en algún otro momento, bueno, ya alguna vez se había platicado del tema de otros favoritos que hay con las concesiones de playas. Hay en muchos lugares destinos turísticos donde ya se está privatizando, donde hay favoritos. Si hay una auditoría en este sentido, ¿a quiénes se les concesionaron estas playas? Sí, al sureste. Pero tiene que ver con los expresidentes. Miren, les voy a hablar de otro negocio. La verdad
¿verdad? Otra tranza, para que la gente sepa. Estamos hablando del turismo. En la época del gobierno de Calderón, estaba un abogado famoso en Fonatur, que llegó a ser secretario de Gobernación, Gómez Mon, sí, que debe de tener mucho dinero, ¿no? Porque esos abogados, bueno, hay otros también que no voy a mencionar, pero que eran muy influyentes, muy influyentes, de los abogados más ricos del mundo por la práctica del influyentismo. Bueno, en ese tiempo, no sé si el señor era el de Fonatur o tuvo que ver, yo creo que sí, a ver, sería bueno incluso que hasta lo aclarara. Deciden comprar un rancho en Sinaloa, a la orilla del mar, del Pacífico, casi en los límites de Sinaloa con Nayarit. Es un rancho del finado Antonio Toledo Corro, que a la vez fue gobernador de Sinaloa, también fue secretario cuando existía la reforma agraria, creo que durante el gobierno del presidente López Portillo. Todo esto es historia para los jóvenes. El caso es que le compran el rancho al finado Toledo Corro, todavía estaba en ese entonces vivo, en el gobierno de Calderón, porque iban a llevar a cabo un desarrollo turístico. Entonces pagaron como $100 millones por el terreno. Sería bueno que fueran ustedes, que la gente vaya. A ver, en vez de invertir ahí cerca del aeropuerto de Mazatlán para ampliar el malecón de Mazatlán y desarrollar turísticamente más Mazatlán, que es bellísimo y además está llegando mucho turismo, este terreno está allá, refundido, donde pues no hay aeropuerto. No sé cómo compran un terreno así. El caso es que le damos ese terreno y no hay quien quiera comprarlo. Y si se vende, pues ya no nos van a pagar lo que costó, los alrededor de $100 millones. Entonces, ¿cómo hicieron ese acuerdo, esa operación? ¿Verdad que no sabían ustedes de eso? ¿O sí sabían? No, o salían los periódicos, a lo mejor en la Reforma se hizo la denuncia. Todo esto era el distintivo de los gobiernos neoliberales. Pues sí, vamos a hacerles auditorías, pero ha habido muchísimos abusos en todos los terrenos de playa. Antes de ese terreno, les informo de otro, es trabajo de investigación periodística. Vendieron también, ahí cerca del aeropuerto de Cancún, no sé, 100, 200 hectáreas. Me acuerdo, eso fue en el gobierno de Vicente Fox, a 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta la alfombra 70 pesos de Fonatur, precisamente. Entonces, yo creo que pues la gente ya no quiere eso. Los intelectuales orgánicos, pues quieren que yo no hable de estos asuntos. Usaron un término que estoy degradando, algo así, la tribuna presidencial. No quieren que yo hable así. Imagínense si nos querían quitar cuando luchábamos por la transformación hasta el derecho a la esperanza y no pudieron, mucho menos ahora me van a quitar el derecho a la palabra, a decir lo que siento. Además, ellos antes, recuerdo, decían que era importante el debate. ¿Por qué cambiaron de parecer? Es importantísimo debatir y que se genera rispidez y que hay odio. Nada de eso. Yo no odio. Yo practico el amor al prójimo. Si yo odiara, no podría yo vivir, no podría encabezar un movimiento de transformación, no podría gobernar. Es importante el debate. Es decir, ¿por qué es esta transformación? ¿Qué es lo que había antes? Antes era el control, el monopolio de la discusión pública. Ahora es muy evidente de que estos intelectuales se manifiestan y aparece su manifiesto en todos los medios, en todos. Y dicen que no hay libertad. En todos. Una gran difusión. Como la manifestación de Frena, solo se equipara con el amarillismo acerca del manejo de la pandemia. Pero muchísima información. Ayer salió una carta donde les contestan a los intelectuales orgánicos, al grupo que encabeza Enrique Krause y Aguilar Camín, que eran pues los jefes de la intelectualidad durante todo el periodo neoliberal, los dos, porque ellos, además de sus empresas editoriales, tenían mucha influencia en el gobierno y acomodaban a sus cercanos en universidades, en centros de investigación, o sea, eran padrinos en el mundo intelectual. Pero la carta que salió ayer no se difundió, la de respuesta. Entonces, para equilibrar, hoy vamos a poner las dos, o sea, también nosotros vamos a poner aquí la de los intelectuales orgánicos y luego ponemos la otra, porque esta es información para la gente, porque si no, la gente puede ser que se entere de la carta de los intelectuales orgánicos. ¿Salió la de la otra carta en el Reforma hoy? Les pregunto, no salió, ¿verdad? Bueno, pero ahora, por eso es importante esta conferencia, porque aquí hay equilibrio. Antes, solamente era la opinión oficialista, ahora no, ya es distinto. A ver, ponemos las dos cartas, ¿no? Y nos ayudas, Jesús, a leerla. ¿O creen que perdemos el tiempo con esto? No, ¿verdad? Es bueno, porque es civismo, es pedagogía política. La política es un noble oficio, decía don Jesús Reyes Heroles. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, vamos a darnos un tiempecito. O, ya está, tú la lees, ¿no? Las dos. Esta es la primera carta que salió al desplegado, que salió publicado en varios medios. Vamos con la carta. Se titula En defensa de la libertad de expresión. Está firmada por 650 personalidades, intelectuales, académicos, gente del Grupo Nexos y de Letras Libres. Y dice así: la libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama
a sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo. Ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Ha ignorado los reclamos ambientalistas. Ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos. Ha tratado de humillar al Poder Judicial. Ha golpeado las instituciones culturales, científicas y académicas. Y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Esto tiene que parar. Y están las 650 firmas a continuación. Y la otra carta que se difundió ayer, que está firmada por 28,000 personas, hasta donde se tiene información, dice así, es en respuesta al desplegado que se leyó, y dice: el 17 de septiembre, un grupo de 650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores divulgaron un documento titulado En defensa de la libertad de expresión, en el que sostienen que esta se encuentra bajo asedio en nuestro país y que con ello está amenazada la democracia. Critican el discurso presidencial porque estigmatiza, difama, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público, rebaja la tribuna presidencial, profiere juicios y propala falsedades y siembra odio y división en México. Estas son citas del documento. Acusan además de que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador han llegado a la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes, y atribuyen una declaración hecha a título personal y que de ninguna manera compartimos por Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, al efecto de los dichos del mandatario. Los firmantes aprovechan la oportunidad para denostar al jefe de Estado, porque según ellos ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo y el dolor de las víctimas por la violencia, ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial y ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas. La amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de Marras niega de manera contundente su principal acerto, que la libertad de expresión está bajo asedio. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018, nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal. Ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia, y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir este debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace 2 años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica, que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos pues ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es en realidad un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas. Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a una empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella, sino porque falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco amagos judiciales a medios y publicaciones independientes, sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y las empresas privadas, que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productores de bienes de consumo, servicios o publicaciones. Otro tanto puede decirse de organizaciones ciudadanas, entre comillas, que eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscaras la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar sus privilegios indebidos. En cuanto a la pretendida lesión presupuestal a organismos autónomos, el escrito hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el gobierno federal, a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencias en el que vive más de la mitad de la población. Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron la lucha del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores, fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que el odio llegue al río. Una vez más, exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y su civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de las expresiones presidenciales, sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aún así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer. En suma, la supuesta defensa de la libertad de expresión alegada por los firmantes del documento de Marras es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Sus quejas apuntan en realidad a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del Ejecutivo Federal. Sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias revelan el temor que tienen de perder la impunidad absoluta con la que varios de ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder. Celebramos y defenderemos con convicción la irrestricta libertad de expresión que impera en el país y el Estado de Derecho que, después de décadas de criminalidad gubernamental, empieza a convertirse en realidad en México. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie Su abusivo monopolio de la palabra ya terminó y no volverá nunca. Está. Ya sí, ya está más equilibrado, ¿verdad? Gracias, presidente.
Presidente, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Presidente, mi primera pregunta es sobre que se amplió los cruces solo esenciales en la frontera. Sería, ¿por qué México solicitó a Estados Unidos que se ampliara un mes más el cruce solo para viajes esenciales? Y también, ¿por qué solo se cumple del lado de Estados Unidos? O sea, para entrar a Estados Unidos sí se restringe a viajes esenciales, y de Estados Unidos para acá no. Por ejemplo, en Sonora pues hay registro de que entran para viajes no esenciales las personas. Entonces, si tiene también planeado su gobierno pues poner más vigilancia o hacer algo en la frontera para que se cumpla también de este lado lo de los viajes, y si tiene algún estimado de cuánto pues económicamente va a afectar o va a impactar pues estos meses de cierre de la frontera. Sería mi primera pregunta. Sí, mañana va a estar el secretario de Relaciones y él informa. Hoy en la reunión de seguridad dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Incluso el fin de semana, tanto el presidente Trump como el secretario de Estado, el señor Pompeo, mencionaron que es muy buena la relación con México. Los dos hablaron de que es una relación inmejorable la que se tiene entre los dos países, cosa que agradecemos mucho, el que ellos estén en esa tesitura, en esa postura, porque también nosotros queremos mantener buenas relaciones de respeto. Entonces mañana va a informar aquí el secretario sobre este asunto. ¿Y va a dar detalles sobre esto de las entradas de Estados Unidos? Sí, que nos traiga Marcelo toda la información. Adelantarles que es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. No hay temas de confrontación. Hay un asunto que estamos atendiendo sobre un caso de mujeres que todavía tenemos abierta la investigación. Es el único tema que podría, todavía no está suficientemente investigado, llevar a una denuncia de parte de México hacia el gobierno de Estados Unidos. Pero todavía no hay elementos. Entonces, acerca de lo que planteas de el libre tránsito o el que puedan trasladarse de allá para acá o de aquí para allá, personas y mercancías, eso está resuelto. Eso no hay problema. Pero que nos explique mañana Marcelo Ebrard. Y en una segunda pregunta, presidente, durante su segundo informe de gobierno, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, dijo que pues a los narcotraficantes que envenenan a los jóvenes deberían de ser fusilados como sucede en otros países. Entonces quisiera preguntarle su opinión al respecto. No, pues me abstengo, porque miren, en Sonora y ya en la mitad de los estados van a haber elecciones, y entonces no debo de estar contestando cosas que tienen que ver con lo electoral. Hice referencia a lo de Chihuahua porque ya es mucho descaro, o sea, y además se está perjudicando al país. Si no cumplimos con el convenio de aguas, pueden haber represalias. Entonces es un exceso, es un acto irresponsable utilizar una inconformidad en el manejo del agua, incluso por legítima que sea, cuando está de por medio un interés nacional. No se debe de utilizar eso con propósitos politiqueros, partidistas, por encima del interés de grupos, del interés de los partidos, está el interés nacional. Entonces, no meternos tanto. También al otro día, yo ni sabía, aquí, la semana pasada, me hicieron una pregunta que no entendí bien acerca de un instituto del Seguro Social, y resulta que el que estaba en ese instituto es ahora precandidato a presidente de Morena. Me preguntaron que si iba a investigar, pues, ¿qué contesté? Pues que se investigue como debe de ser y que se castigue al que comete una irregularidad, un acto de corrupción. Cero tolerancia. Pero después ya me entero de que se trataba de un cuestionamiento a uno de los precandidatos. No sé cómo se llama. Sí lo sé, pero digo, no lo voy a decir. Entonces, tengo yo que cuidarme, porque si no, pues caigo en la trampa. Y ustedes tienen todo el derecho de preguntar, además con absoluta libertad, de todo. Pero yo también tengo el derecho, ¿no?, de callarme. O sea, lo que antes se decía, uno es rehén de lo que dice y dueño de su silencio. Entonces no es tu caso, ¿eh? O sea, es decir, tengo que andar con cuidado. Lo que sí estoy planteando para que tu pregunta, gracias, de muy buena fe, tenga respuesta en algo, es que estoy empujando al elefante para que ya se liberen los fondos de la pavimentación de Hermosillo. Toda la semana pasada estuve en eso, y yo espero que esta semana ya se transfieran los fondos para que se empiece con la pavimentación. Los 500 millones en general, y lo mismo en el caso de Obregón. Sí, porque ya lleva mucho tiempo y no quiero que se vuelva costumbre el dicho de que en Palacio las cosas caminan despacio. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle cuál es la pérdida que tiene el gobierno federal por la toma de casetas y qué acciones están tomando para disminuir estos actos. Bueno, desde que llegamos se está actuando para impedir que se tomen las casetas, porque ya se había convertido en una práctica tolerada en todos lados. No había causas de fondo, ya era sacar dinero al tomar las casetas, y se está ahora evitando estas tomas, y ya se está recuperando todo lo que se perdía. Lo que
perdía la hacienda pública, lo que perdía el pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, por eso es dinero sagrado, lo tenemos que cuidar más que si fuese dinero nuestro. El dinero del presupuesto es dinero del pueblo, es dinero sagrado. Entonces, ya no se permite y estamos en un plan para ir recuperando todas las casetas. Qué bien que me haces esta pregunta, porque miren, parece que hasta nos pusimos de acuerdo, pero eso es lo que llevamos recuperado, es bastante, son 7,000 millones que se perdían. Es como el huachicol, en todo el tiempo que se lleva con el plan, es lo que se ha podido recuperar. Desde Vamos el 28 de junio de 2000, son Sí, diferentes. vamos a que nos informen más a detalle. Ahí está, aquí por ejemplo empezaron 6 de septiembre del 2019, Palmillas, en Baja California, y desde entonces 2,281 millones. La otra, la de Tlalpan, es Tepozotlán, que es la salida por el Estado de México hacia el norte, hacia Querétaro, también, miren. Y podemos hacer esto porque hay autoridad moral. Si no se roba arriba, se puede decir, no se permite que nadie robe, ni arriba ni abajo, y se dé el ejemplo. Ahorita tenemos pendiente, y aprovecho para informar que se va a actuar en la autopista de Tepic hacia Mazatlán, que están todas las casetas tomadas. Aprovecho para decirle a quienes están tomando estas casetas que ya se terminó asunto completamente irregular, porque tenemos una denuncia presentada por las empresas que no pueden recuperar lo que invirtieron cuando les entregaron las concesiones, cuando hicieron las carreteras, porque están tomadas. Es como una organización con ese propósito. En todos los casos es Guardia Nacional. Eso le iba a preguntar, ¿cómo evitar la toma de casetas? O sea, ¿cuáles son las acciones Primero, con este llamado. Muchos saben que ya es otra la realidad. Ya no hay complicidades. Es que antes los funcionarios, que no servidores públicos, se dedicaban a los negocios. ¿Qué les iba a importar si se tomaba una caseta y dejaban de ingresar recursos a la hacienda pública? Si a ellos les iba bien. No cuidaban el patrimonio del pueblo. Entonces, eso ya se terminó. Porque si a unos sí y a otros no, se les pide que cumplan con la ley, entonces no va a haber Estado de Derecho. En cada caso hay un tema, un asunto, son distintos. Por ejemplo, duró muchísimo tiempo tomada la caseta en uno de los tramos de la carretera de Mazatlán a Durango, porque había un reclamo de unos ejidatarios que no les habían pagado cuando hicieron la autopista. Se hizo una revisión, en efecto, se les debía, se les pagó y intervine y liberaron la caseta. Bueno, esto fue hace algún tiempo y yo espero que de que se pagó y se cumplió con el acuerdo. Entonces, no podemos tolerar estas cosas porque es parejo, sí, ya no hay tranzas, ya no debería utilizar esa palabra porque rebajo la tribuna presidencial. Irregularidades, ¿no? Cuando yo vaya a decir que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, voy a hacerle como decía así don Adolfo Ruiz Cortines. Voy a dejar ahí voy a poner una silla para un portatraje, una percha para dejar la investidura presidencial. Dejo la investidura y entonces ya puedo decir para cuidar la investidura. Pero ya no se puede permitir a nadie que se abuse. Ya no hay condonación de impuestos. No quiero, además, porque entendieron el llamado y al contrario, estoy agradecido por lo que han hecho grandes contribuyentes que debían y todos se han puesto al corriente. Todos, muy pocos faltan, pero nos ha ayudado muchísimo el que paguen, porque ante la crisis, ante la pandemia, no se nos cayó la recaudación, muy poco para lo que sucedió. Nos compensamos con el pago atrasado de muchas empresas y bancos, miles de millones de pesos. Entonces, es parejo, todos tenemos que portarnos bien. Presidente, ¿para cuándo se liberarían las casetas de Nayarit? Ya esta semana empieza la acción. Y en un segundo tema que también me gustaría consultarle es si habrá un operativo especial ante el amago de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de tomar las vías férreas en Michoacán. No, es lo mismo, que todos nos portemos bien, que haya diálogo. Nosotros no vamos a reprimir y que no se dejen manipular, que sean causas justas por las que se proteste. Nosotros, ¿por qué protestábamos? Porque nos hacían fraude, pues por eso, o en defensa de la justicia, pero no protestar para sacar dinero, negociar, le llamaban líderes corruptos, líderes nylon. Ya no puedo hablar tan fuerte, pero ya no puedo decir vividores, pero ya se me fue. Gracias, presidente. No, ya, Sonora hasta mañana. Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Quisiera saber su opinión sobre esta propuesta que hace Santiago Nieto, el titular de la UIF, para crear una unidad especial de verdad para el tema de los expresidentes. No, mire, yo pienso que ya está bien planteado el asunto y ya está encauzado lo de los expresidentes. La Corte tiene que resolver si es constitucional la consulta y en particular la pregunta que se está haciendo, tanto por los ciudadanos como por la solicitud que presenté en mi carácter de titular del Ejecutivo. Entonces la Corte va a resolver para que se celebre la consulta. Eso ya va a resolverse pronto. Yo no veo que haya
ningún obstáculo, ningún impedimento. Se cumple con lo que establece la Constitución. De todas maneras, la Suprema Corte, como parte fundamental del Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente. Ellos van a resolver. Ya falta poco, porque son 20 días, y ya sabremos. Si no es así, pues es a través de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Sin embargo, lo mejor es la consulta, que no significaría que se crearan nuevas denuncias, sino que las que lleva la Fiscalía se les diera curso y, de conformidad con la ley, se resolviera sobre este asunto, si son ellos responsables o no de las acusaciones que se les están haciendo. Entonces, no hace falta que intervenga el Ejecutivo, porque si interviene la Oficina de Inteligencia Financiera, pues es el Ejecutivo, es la Secretaría de Hacienda que pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que ya eso ya está bien planteado. Yo espero que la Corte apruebe la realización de la consulta. No es presionar a nadie, es apego estricto a la legalidad. Así está el artículo 35 de la Constitución y la ley de la materia, y yo hice mi escrito con apego a ese marco legal, de modo que no veo que haya ningún obstáculo, ninguna violación. Incluso he leído que se habla que se afectan los derechos humanos. No, porque el proceso que se está solicitando implica respetar todo lo establecido por la ley y garantizar el derecho a la defensa. Inclusive hay convenios que México ha suscrito para que se considere como defensa de derechos humanos el que no haya abusos de autoridad y que se garanticen todos los derechos civiles y los derechos democráticos de los ciudadanos. Entonces no hay violación de derechos humanos. Sí se solicita una consulta. Sí, era con relación a que se formara una comisión de la verdad que trabajara de manera paralela justamente a todo lo que está sucediendo del tema de la consulta. No creo que sea necesario. Yo creo que ya está muy claro. Va a ser la Corte, repito, la que va a resolver sobre la constitucionalidad, sobre la pregunta, y adelante el proceso. Luego decide el pueblo, decide la gente. Lo que sería muy importante es que se hiciera una encuesta para que se tengan elementos sobre qué opina la gente. Si quiere la gente que haya consulta sobre este tema o no. No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo mande, que todos actuemos bajo el principio de mandar obedeciendo al pueblo. Entonces, que se termine lo elitista en el manejo de los asuntos públicos, que no sean las élites del poder las que resuelvan, que el pueblo soberano decida, participe, opine, que ejerza a plenitud sus libertades y no impedirle, que no haya obstáculos, que no por los procedimientos legales se le impida al pueblo participar. La democracia es la participación de la gente en todos los asuntos importantes, trascendentes. La consulta, de acuerdo a la Constitución, es sobre asuntos trascendentes y este es un asunto fundamental. Por eso sería muy bueno tener las encuestas, que se hicieran encuestas preguntándole a la gente para que al momento de decidir los ministros tengan esos elementos y que no se piense, porque eso es también lo que le pasa a los intelectuales orgánicos, que se quedaron en el llamado círculo rojo, o sea, se quedaron en la nube, en las alturas, ya no saben mirar para abajo. Entonces piensan que México, la sociedad, es la minoría, la élite que hacía la política antes. Ya no existe ese círculo rojo, que supuestamente era el que decidía sobre la vida pública, era el que formaba la opinión pública, la opinión general. Ya no existe eso. Ahora todos los mexicanos participan. Es muy arrogante el pensar de que alguien es poseedor de la verdad absoluta y que son los que saben. No, eso quedó atrás. Por eso cometen errores. Por eso, en vez de ganar terreno, pierden, porque no están entendiendo la nueva realidad, los reacomodos que se han dado en nuestra sociedad. Pues lo mismo para el caso de jueces, de magistrados, de ministros. Acabamos de tener ayer unas diferencias con un juez, otro juez, que porque está mal la presentación de una denuncia, liberó a presuntos delincuentes dedicados al robo de combustible en un barco, los dejó libres. Claro que vamos a proceder para que la judicatura actúe, pero a lo mejor ese juez está pensando que es como antes y que nadie se va a enterar, o que con la cantaleta de que está mal integrado el expediente, con eso se tiene la excusa para liberar a presuntos delincuentes. Ya no es lo mismo. Yo creo que también por eso no quieren que haya mañaneras, porque si no, ¿cómo informamos? Vuelve a lo mismo, nos cercan, nos encapsulan y nada más a golpearnos y a mantener el régimen corrupto. Lo mejor es que haya transparencia, lo mejor es que la gente tenga información para que siga cambiando la mentalidad del pueblo. Estamos en un momento estelar, muy contrario de lo que piensan estos intelectuales orgánicos. Es un momento extraordinario en la vida pública, donde todo el mundo opina. Antes imperaba el silencio y todo ese silencio costaba muchísimo dinero, muchísimo dinero. Imagínense cuánto nos estamos ahorrando. ¿Y a dónde va ese dinero? Pues son las becas para los estudiantes
estudiantes que ayer me abordaron en Zacatepec, Morelos, del Tecnológico, que me dijeron, nos están llegando las becas, pero nos faltan, y puro estudiante de familia humilde, ya que Aguilar Camín se dedique pues, a dar clase en el Colegio de México con ese sueldo y con lo que recibe de una columna periodística, pues con eso puede vivir ya, y que lo demás pues se sienta satisfecho de que es para becas, para estudiantes pobres, y lo mismo Krause, y lo mismo todos ellos, y los grandototes, porque son los dueños de las grandes corporaciones, luego los gerentes, luego los representantes de estas grandes organizaciones, luego los voceros, es una cadena. Muchos están entendiendo que eso ya cambió, pero hay otros que están aferrados y se molestan cuando deberían de estar ofreciendo disculpas. Imagínense cuánto obtuvieron durante el periodo neoliberal. Ya la nueva normalidad no solo es el que se termine la pandemia y que nos cuidemos, es también que tengamos un estilo de vida, una forma de vida austera, fraterna, solidaria. ¿Cómo vamos a estar solo pensando en el individualismo? ¿Por qué regodearnos con el egoísmo? Hablábamos la vez pasada de el amor sólido, no el amor líquido, el verdadero amor, el amor al prójimo. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué la ambición al dinero? Hace 2 o 3 días estaba yo leyendo el manifiesto que dictó el cura Hidalgo para la abolición de la esclavitud y es bellísimo. Y hay una parte donde dice que quienes se oponen a la independencia y acusan a los independentistas, al mismo Hidalgo, de hereje, dice Hidalgo, o está en el documento, ellos solo tienen como Dios al dinero. Entonces, esto viene de tiempo atrás, no es un asunto nuevo, no hay que tener tanto apego por el dinero, por lo material, lo más importante es la dignidad. Entonces, es cuestión de que ya la Suprema Corte resuelva sobre ese asunto. La vez pasada tardamos muchísimo, me reclamaron, me regañan mucho la gente. Me reclaman y me dicen, entonces ya vamos a terminar ahora. Es lunes, estamos empezando la semana. Deseo que nos vaya muy bien a todas y a todos. Mañana nos vemos. Mañana es el informe de salud y sí, mañana. Sí. Sara, para mañana. 3, 4, ya.